capítulo 20. Vamos a tratar con un tema muy importante, hermanos, porque hay mucho error en la forma como muchos interpretan este mandamiento, especialmente entre cristianos que se molestan mucho, ¿verdad? Yo la semana anterior mencioné que yo no le doy mi voto a un presidente, un candidato que aprueba el aborto. Y por claro, todos los hombres son pecadores y hacemos lo necesario, lo más importante para el bienestar del país, ¿verdad? Y pues la gente, ¿verdad? Que todo vaya bien, y ningún hombre nos va a rescatar, ningún hombre fue hecho salvador para los hombres, solo Jesucristo. Y por la razón que es algo muy importante, es una cosa muy seria el matar a un ser humano. Y yo perdí una familia muy, muy preciosa que quería yo mucho, muy, muy cerca a mí, nomás porque mencioné el candidato que pues tenemos ahora, ¿verdad?, en contra por su ¿verdad?, su aprobación del aborto, y se molestaron porque era alguien que ellos votaron. No sé cómo un cristiano puede votar por un asesino, ¿verdad?, por un homicida, pero así, por falta de conocimiento, ¿verdad?, y le damos aprobación a los homicidas, y todo el que aprueba la muerte de un ser humano en cualquier etapa o crecimiento de esa persona es malo, es homicidio, no puede llamarse algo más, ¿verdad?, no justifica nada. Y así que, pero tiene muchas implicaciones este mandamiento. Es el sexto mandamiento en Éxodo capítulo 20, versículo 13, dice: no matarás. Es un mandamiento muy corto, consiste nomás de solo dos palabras. En el hebreo es lo, y la otra palabra rachak, que no puedo pronunciar en hebreo porque no soy hebreo, pero quiere decir no matarás. Pero es importante que la palabra matar en las escrituras, la palabra para matar consiste en, muchas veces se usan 8 palabras diferentes para describir la palabra matar, pero no, la palabra aquí es muy diferente. La palabra aquí está hablando de asesinar o cometer homicidio, no nomás matar. No todo matar es ilegal, pero el matar a un ser humano como dicen, premeditado, es algo muy malo, muy ante Dios, y va a pagar esa persona por lo que ha hecho contra un ser humano. Y esta palabra aquí que nos dice no matarás, hermanos, que como dije son solo 2 palabras, son importantes porque tenemos que saber tratar con nuestro prójimo. Y nuestro prójimo consiste de toda criatura que ha sido creada por Dios, ¿ok? Toda criatura, ser humano, ¿verdad? Porque esta palabra no está hablando de matar a un animal, de cazar venado, de eso no está hablando. Esa palabra es diferente, la que se usa para cazar un venado o cazar un animal o algo para el bien o X razones, ¿verdad? No es la palabra que se usa en lo militar, no se usa esa palabra en la Biblia para cuando va un soldado y tiene que, por razón de un gobierno legítimo y porque libra el gobierno a uno ir a guerra, esa persona no está cometiendo homicidio. Un soldado cuando mata a un enemigo, esa palabra es muy diferente, es una palabra muy distinta, es no lo que no está hablando aquí. Matar es asesinar o cometer homicidio. Un soldado no comete homicidio, él hace lo que la Biblia incluso justifica y muchas veces permite, es matar a un enemigo. Lo vemos en las guerras de Israel contra las naciones alrededor. Dios permitió eso. Tampoco no es la palabra que se usa para la muerte penal. Para la muerte penal no se usa en ninguna manera esta palabra que estamos viendo aquí. Matar no es homicidio, como dije, es asesinar. Claro, la traducción dice no matarás, pero la traducción correcta es no cometerás asesinato o homicidio, ¿okay?
pero lo lo traducen de la manera más sencilla. Pero ha causado muchos problemas, ¿verdad? Porque el matar, el cometer es necesario a veces a poner a muerte a un criminal que ha matado a otra persona, como vamos a ver. Eso no está diciendo, la Biblia no dice que es mal eso. Incluso Dios le ha dado ese derecho al gobierno, vamos a ver eso. El gobierno le ha dado Dios el derecho de ser el vengador, ¿verdad? Entonces mucha gente malinterpreta esa palabra, no matarás. Por ejemplo, la guerra la destrucción de las 2 torres en Nueva York, mucha gente dice, bueno, si vamos a ir a matar a los terroristas, no somos más diferentes que ellos, porque matar es matar y es malo. No, la Biblia sí justifica el ir y castigar esas personas. Okay. Mucho cuidado con esta palabra en hebreo, matar, quiere decir asesinar o cometer homicidio. Okay. Tampoco no es la palabra que se usa para si usted está defendiendo su familia o se está defendiendo usted misma. Usted no es culpable de homicidio o de asesinar a alguien que intenta atacarlo violentamente o atacar a su familia violentamente. Dios sí permite y justifica eso. Usted sí puede defenderse. ¿Por qué? Porque este mandamiento, hermanos, no está hablando de la destrucción de la vida, sino la preservación de la vida, para preservar la vida. Eso es muy importante. El Señor permite el matar para ayudar y para guardar y para preservar la vida de otra persona. Pero nunca, esto no permite, la Biblia no permite que cometamos asesinato o homicidio. Eso es muy importante que entiendan, hermanos, porque muchos cristianos rehúsan ir a la guerra cuando el gobierno legítimo libra a la persona de ir a una guerra justa, mucho cuidado. Entonces, un cristiano cuando es llamado por el país de ir a la guerra, tiene el permiso y es justo de ir a una guerra justa, ¿verdad? Ninguna guerra es justa, pero hay veces que para defender una nación y para defender a la ciudadanía es importante defender y entrar a guerra. Entonces, la guerra la permite Dios para la defensa y la preservación de la vida de la gente, de los ciudadanos. Entonces el cristiano no hace mal. Si, por ejemplo, los jóvenes que tienen que ir a la guerra, no hacen mal hacer eso, si Dios les permite hacer eso. Eso es muy importante que entendamos, hermanos. Es lo que tiene en mente este mandamiento, el homicidio. ¿Ok? Y lo que sí es malo, lo que no permite la Biblia, es el tomar la vida inocente premeditadamente. ¿Okay? Premeditadamente. Voy a batallar con unas palabras porque es difícil yo, en veces, para pronunciar muchas veces esto. Este mandamiento prohíbe tomar la vida de una vida legalmente inocente, ¿verdad? Quiere decir que no está en contra, no viene a matarte a ti, no te viene a hacer el daño a ti. Por ejemplo, el embrión en el vientre de una madre, eso no se permite. Ok. Así que prohíbe eso, hermanos. Y se aplica por ejemplo, lo que dicen en inglés manslaughter, que es el homicidio involuntario por razón de el descuido o la negligencia o la imprudencia, ¿verdad? Por ejemplo, si alguien está jugando con una pistola, ¿verdad? Si usted está jugando con una arma y sabe que va a causar peligro y usted de repente dispara, ¿verdad? Y está alguien allí, usted es culpable de, como se le dice, el homicidio involuntario. ¿Ve? Usted es culpable de haber quitado la vida. Por eso tiene que estar mucho cuidado con prudencia, cómo hacen las cosas uno, ¿verdad? Y por ejemplo, hay aquellos que se suben la cima de un monte, ¿verdad? Muy peligroso. Están ellos siendo negligentes con su vida. Son imprudentes, andar haciendo esas cosas, haciendo cosas peligrosas que pueden causar la muerte. Entonces esa persona es culpable de tomar su propia vida. Entonces son cosas muy delicadas, pero muy claramente, la Biblia muy claramente lo expone aquí especialmente. Por eso estamos tomando el tiempo de explicar cada mandamiento.
Y el próximo va a ser un mandamiento que vamos a tratar muy, muy pesado, muy duro, porque a todos nos toca en una forma u otra el cometer adulterio y es importante que entiendamos lo que significa eso. Ahora, por ejemplo, muchos dicen, especialmente los que, ¿verdad?, los homosexuales y lesbianas, dicen, pero es que nos amamos. Ese no es amor. El amor en esa forma, violando y transgresando la ley de Dios, no es amor, es lujuria o es un amor muy equivocado, humano, pecaminoso. Así que no puede justificar uno el adulterio porque nos amamos. No, ese no es cosa legítima ante Dios, porque muchos justifican su relación ilícita o ilegítima diciendo, pues nos amamos. No, eso lo voy a aclarar la próxima semana, así que si usted está en una situación así, claramente se lo dije, ya no probablemente no va a venir, ¿verdad? O no va a querer oír. Ese es su problema, no mío. Pero nosotros como cristianos entendemos, hermanos, que el matar a alguien en sangre fría es homicidio, ¿verdad? En sangre fría es homicidio. O, como dije, homicidio involuntario con un coraje apasionado. Eso es malo. ¿Okay? Nosotros no tenemos el derecho de vengarnos a sí mismos. Y vamos a ver, y si está en Romanos capítulo 12, donde habla allí que no tenemos el derecho de vengarnos. La venganza es de Dios, se la dejamos a Dios. Solo Dios tiene el derecho de quitar la vida de una persona. Nosotros no. La única vez que nos permite Dios y es justo es, como dije, defender a nuestro ser y a nuestra familia o a otros que corren peligro. Nosotros, y quizá no sabe usted, tenemos a hermanos aquí que están armados y están legalmente armados y no lo presumimos, es por razón que ahora, especialmente en estos días, hay mucha enemistad contra los cristianos. Y no es que no confiamos, sí confiamos en Dios, pero dice la Escritura, el hombre prudente ve el peligro y se prepara, ¿verdad? El necio sufre, ¿verdad? Porque no toma la cuenta que vivimos en una cultura muy peligrosa, es una cultura de muerte hoy en día, hermanos. La muerte se aprueba hoy en día, en la media, en entretenimiento, en todo eso. Ve usted que la muerte es algo que este mundo se glorifica la muerte. Entonces no crea que no corremos peligro, ¿verdad? Hay que ser prudentes por razón de la vida de otros. Nosotros estamos encargados de sus vidas aquí. Cuando vienen a la iglesia, Dios nos ha dado ese cargo. Entonces tenemos hombres aquí, hermanos, que están armados, igualmente en inglés, por esa misma razón, para defender a ustedes que están aquí. Y en la forma, cuando dice uno inocente, pues claro, todos somos pecadores, pero inocentes, que nosotros no estamos provocando, no estamos buscando el pleito, viene a nosotros, ¿verdad? Entonces, si alguien viene a matar a su familia, usted tiene la responsabilidad de proteger su familia. Solamente, ¿verdad?, cuando se trata del martirio por Cristo Jesús, entonces nos encomendamos al Señor, ¿verdad?, en el martirio y lo que tenemos que hacer. Pero hermanos, el tomar la vida de una persona, hay situaciones, como dije, que es permitido, es justificado y está autorizado por Dios. Y vamos a ver eso. Yo sé que se les va a hacer difícil. Como dije, primeramente, la autodefensa, ¿verdad? La autodefensa. No es malo defender a su familia. Incluso usted debe defender a su familia contra un ataque violento y también tenemos que defender nuestra nación, ¿ok? Esas dos cosas permite Dios y justifica y autoriza el Señor. Y claro, la otra es en tiempos de guerra, matar a un enemigo es necesario siempre que siempre que la guerra es justa y si la libra un gobierno legítimo por una causa digna, con una fuerza proporcional al ataque contra hombres que son soldados, no civiles. No se justifica el matar a un civil, pero a un soldado enemigo que intenta destruirte, matarte y matar a tus compañeros
Claro, eso sí se puede justificar. Otra situación, como dije, es la muerte penal. Abra su Biblia en Romanos capítulo 13. Romanos capítulo 13. Y va a ver ahí lo que dice la Escritura. San Pablo en Romanos capítulo 13. Yo sé que algunos de ustedes se molestan con decirle a Pablo ¿verdad? San Pablo. Pues su Biblia va a decir así, va epístola según San Pablo, ¿verdad? Entonces, usted es San fulano de tal, ¿verdad? San José. Somos santos del Señor, pero claro, no nos llamamos así, ¿verdad? Nos decimos lo que somos, ¿verdad? Miren lo que dice del gobierno en Romanos capítulo 13, versículo 4. Hablando del gobierno, ¿verdad? Tiene la autoridad, versículo 3, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo, ¿verdad? Claro, ahora está muy corrupto el gobierno y está dando libertad a los criminales y está más bien amarrándonos a nosotros los ciudadanos las manos para defendernos, ¿verdad? Nos quieren quitar las armas. El problema no son las armas, es como Caín mató a Abel con un piedrazo, ¿verdad? Entonces no podemos prohibir las piedras, ¿verdad? Es el corazón del hombre, no la piedra. El problema no es la arma, es la persona que usa el arma. Pero nos dejamos llevar por la media, los medios, ¿verdad? O los medios de la comunicación, la televisión, las noticias, especialmente todas las noticias ahora son muy liberales, muy contra la familia, muy contra el cristianismo, contra los morales, y ellos van a convencer a la gente, ¿verdad?, que las armas son malas. Las armas no tienen no es un problema. Incluso este país ha tenido armas por muchos siglos y nunca fue el problema hasta ahora. Se nos hace muy interesante que ahora es un problema, es que caen las manos de homicidas, y ellos no van a obedecer las leyes del control de armas. Ellos no van a entregar sus armas, nos las van a quitar a nosotros. Ellos van a seguir usando las armas. Ellos no son obedientes, son criminales. Pero dice, porque los magistrados en versículo 3 no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. ¿Se fijan? Dios le dio esa autoridad al gobierno, hermanos, para ejecutar la muerte penal. La muerte penal es importante porque la muerte penal, hermanos, hace que cese el criminal de seguir matando. Y es como en un sentido, un instrumento de temor para el que intenta hacer el malo. Pero hoy en día, hermanos, no tienen los hombres matar porque el gobierno, la justicia ahora muy corrupta, hermanos, los deja ir libres en vez de ejecutar o pagar por lo malo que hicieron. Mucho error hoy en día, hermanos, mucha equivocación. La muerte penal es permitida por Dios porque Dios le dio al gobierno, no al individuo, ¿ok? Nosotros no debemos de vengarnos. Le dio al gobierno, a la justicia del gobierno, a la corte judicial, de ejecutar y pronunciar la sentencia de muerte cuando la persona es hallada culpable, ¿verdad? Por la evidencia. Tiene que haber evidencia. Entonces en Romanos, capítulo 12, versículo 19, dice esto, mis hermanos. Romanos 12, que es el capítulo anterior, versículo 19 dice: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Usted y yo no debemos de vengarnos, ¿verdad? Se lo dejamos al Señor. Y usted defendiendo su familia no es vengarse, es proteger su familia, ¿verdad? Pero ya después, si se comete el crimen, usted no puede ir detrás del criminal y matarlo. Le tiene que dejar al gobierno, a los magistrados que hagan eso, ¿ve? Nosotros no tenemos la autoridad de vengarnos para nada, hermanos. No debemos de vengarnos. El gobierno tiene esa responsabilidad dada por Dios, ¿okay?
Pero como dije, ¿por qué permite Dios matar? Nosotros nos ha permitido Dios matar, por ejemplo, un venadito, ¿verdad? ¿Por qué? Por la sustancia, para proveer por la familia, ¿verdad? Y pues hay situaciones, un león, tenemos que matarlo, pues si viene detrás de nosotros, ¿verdad? Entonces eso no nos está prohibiendo Dios. Claro, el matar animales no es porque sí, es malo, ¿verdad? Eso sí es malo. Pero hermanos, mucha gente dice, ¿qué andas haciendo cazando? No matarás, dice las escrituras, ¿verdad? Porque andas cazando animales. Esa persona está aplicando ese mandamiento erróneamente, muy equivocada esa persona. Como dije, no es para la destrucción de la vida, sino para la preservación de la vida. Y a veces es necesario tomar la vida de alguien más, hermanos. Y especialmente en un caso de guerra justa, ¿verdad? En una medida más larga es necesario. Y así que por eso el propósito de un ejército grande, hermano, no es matar gente. ¿Okay? El propósito de un ejército grande no es para matar gente, es para defender la ciudadanía de ese país. ¿Okay? China, por ejemplo, ellos están preparándose ¿para qué? Para destruir. Ellos no intentan, no solo defender su ciudadanía, claro que sí, pero también para conquistar, especialmente este país y otros países. China, Rusia y todos esos que utilizan el matar ilegalmente. Y como dije, dice la Escritura en el asunto de justicia, en Génesis 9:6, por eso Dios permite la muerte penal, hermanos, en Génesis 9:6. Yo, por razón de que es un solo mandamiento, voy a tratar de tomar el tiempo necesario sin pasarnos, ¿verdad? Porque es corta la enseñanza, por razón de que pues entendemos nosotros lo que quiere decir ahí. Pero en Génesis 9:6 dice así la palabra de Dios: el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Ya ven, porque es muy cosa seria, es una cosa muy seria matar a alguien, porque cada quien de nosotros tiene la marca y la imagen de Dios. Fuimos hechos en la imagen de Dios, hermanos. En otras palabras, tenemos razonamiento, tenemos la capacidad de emoción y amor, cosas que el animal no tiene, ¿verdad? Lo que ellos tienen es un instinto solamente, pero ellos no tienen el razonamiento, la conciencia que tiene el ser humano. Eso es lo que significa ser a la imagen, ser hecho a la imagen de Dios. No somos dioses chiquitos, diositos, en ninguna manera. Dios es espíritu. Jesús vino siendo Dios, vino y se hizo hombre. ¿Ven la diferencia? Dios no es hombre para que mienta, dice la Escritura. No es hombre para que cambie Dios, pero Dios es espíritu. Así que Dios nos ha dado esa imagen de Él mismo. Y por eso el matar a un ser humano, cuando Dios no lo permite, es que desfigurar la imagen de Dios en esa persona. Y es lo que está intentando Satanás de hacer. Y ha tenido mucho éxito de desfigurar la imagen de Dios en los seres humanos hoy en día. Y podemos saber eso rápidamente ahorita, enseguida. Pero hermanos, esta es la lógica, o el lógico bíblico detrás de la muerte penal. La vida es preciosa. Y así que la persona que mata a una persona, que también se tiene que matar a esa persona, hermanos. La tienen que matar. Y la palabra, como dije, no es homicidio. Y lo que él hace, la persona hace, es homicidio. Lo que hace el magistrado a esa persona es no asesinar, es quitarle la vida. Dios le ha dado esa autoridad y la responsabilidad de hacerlo. Ahora en día, hermanos, debemos de estar, se nos debe de decir, como dicen, levantar la antena, ¿verdad? Cuando vemos que un gobierno corrupto, el ser humano, un mundo corrupto, caído, está tratando de deshacerse de la muerte penal, ¿verdad? En otras palabras, no hay consecuencias. No debe de haber consecuencias por cometer homicidio, es lo que está diciendo el mundo, ¿verdad? Quita todas esas consecuencias, quita la religiosidad y las prácticas de los 10 mandamientos, porque nosotros no necesitamos nada de eso. El que quiere matar, mata cuando le da las ganas de matar, ¿verdad? Especialmente a niños que todavía no nacen en el vientre de la madre. Así piensa este mundo, hermanos.
Nosotros sabemos que eso es malo, es un pecado delante de Dios. Y hermanos, Dios, este sexto mandamiento, preserva la santidad de la vida, la santidad de la vida. Preserva también la soberanía de Dios, porque solo Dios es el que dice cuándo muere uno. Él es el que da vida y Él es el que quita vida. A nosotros nos ha dado eso. Yo me acuerdo que le dije una vez a mi hijo, yo te traje el mundo, yo te puedo sacar el mundo. No puedo, ¿verdad? Y yo no lo traje al mundo, ¿verdad? Fue Dios que lo trajo al mundo y Dios lo va a sacar al mundo. Y cada uno de nosotros, Él nos saca cuando debe de sacarnos. Y así que cuando uno comete homicidio, hermanos, le está deshonrando a Dios y está diciendo, yo soy Dios. La persona está diciendo, yo soy Dios. Yo decido quién vive y quién no. Por eso un criminal, un homicida, hermanos, cuando comete homicidio, esa persona debe de también sufrir la misma suerte. ¿Ve? Porque no tiene el derecho de quitarle la vida a nadie. Especialmente cuando se trata del aborto. Tú y yo no tenemos el derecho de quitarle a ese embrión, a ese niño que es un ser humano formándose. El derecho no tenemos de quitar la vida, la existencia de esa persona. ¿Okay? Claro, la excusa que sacan muchos ahora para justificar el aborto es, pero ¿qué pasa si la madre corre peligro de perder su vida por el embrión? Es muy rara eso, hermanos. Es un caso muy raro, pero para todo lo utilizan hoy en día, ¿verdad? El problema no es que causa muerte a la madre, es que le trae impedimento, obstáculo a una vida egoísta. Yo para qué quiero un niño ahorita, para qué quiero niños ahorita, estoy disfrutando la vida, estoy ahorita preparando mi carrera, así que ese niño es una molestia y voy a matarlo, voy a que me lo maten, ¿verdad? Eso no es la mujer corriendo peligro de muerte, hermanos. Es un problema que ahora muchos consideran que se permite, ¿verdad? Porque pobre ella, ¿qué pasa si corre peligro de morir ella por ese niño? No es justo, ¿verdad? Dicen. Es caso muy raro, son casos muy raros eso, hermanos. También le roba la gloria al Señor, porque Dios nos crió a nosotros, hermanos. Cuando nace un bebé, cuando nace un ser humano, cuando crece ese ser humano, se hace adulto ese ser humano, se hace anciano ese ser humano, Dios lo creó ¿para qué? Para su alabanza. Y si usted comete homicidio, usted le roba la gloria a Dios. El Salmo 118 dice así, hermanos. La razón que tengo que ver el texto en vez de citarlo es porque estoy traduciéndolo mis notas de inglés a español, ¿verdad? Muchas veces tengo el tiempo para hacerlo y a veces no tengo para traducirlo en español para ustedes. No es que los hago menos a ustedes, que soy crudo. Salmo 118, versículo 17, dice así, hermanos. Así. El salmista, no moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová. ¿Ya ve? Yo y usted vivimos para glorificar a Dios. Usted nació, Dios lo crió usted en el vientre de su madre. ¿Para qué? Para glorificar a Dios, para contar las obras de Dios. ¿Ve? Eso es importante de entender, hermanos. El Salmo 139 que acabamos de leer, ¿verdad? La evocación, ¿verdad? Miren que una criatura, hermanos, en el vientre de su madre es un ser humano. Es algo que ahora están debatiendo, ¿verdad? Están discutiendo. Pues no es nada, es nomás un montón de células, no es un ser humano. Qué estupidez es esa, hermanos, ¿verdad? ¿Qué van a hacer? ¿Un chango? ¿Van a ser un perro? No van a ser un ser humano, ¿verdad? Va a salir del vientre un ser humano. Qué estupidez. Dice, no es ser humano todavía. Qué tontería. Pues Salmo 139 dice así en versículo 13. Miren lo que dice. Salmo 139, versículo 13. Porque tú, hablando de Dios, formaste mis entrañas. Tú me hiciste en el vientre de mi madre. Es creación de Dios. Es obra de Dios. Te alabaré porque formidables, maravillosas
son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado. Hablando del el bebé dentro del vientre de su madre. ¿Ves? Y entretejido en los más profundos de la tierra, mi embrión, ¿verdad? O feto. Vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Fíjense, Dios nos tiene en su libro, allí los escribió lo que va a suceder, lo que va a suceder en la vida, lo que van a hacer. Entonces, cuando tú cometes aborto, corres peligro del juicio de Dios. Ahora, voy a tratar después con el perdón de Dios, ¿verdad? Para los que se arrepienten. Porque muchos en la vida pasada, ¿verdad?, cometieron quizás el crimen de haber matado a un bebé, ¿verdad?, porque no tenían conocimiento. Dios es misericordioso, hermanos, para el que se arrepiente de su pecado. Así que no se olvidan de eso, hermanos. La falta de santidad hoy en día, hermanos, de la vida, la vemos en todas partes. Vivimos en tiempos violentos y peligrosos. Cuando el homicidio es algo común hoy en día el homicidio. Y les voy a decir cómo, hermanos. Hay este desprecio para la vida humana, hermanos, y la vemos cada día en la televisión, por ejemplo, ¿verdad? En la televisión, el matar a alguien es ya común, es algo que la gente está acostumbrada. En otras palabras, ya no tienen esa conciencia de que es malo eso, sino que muchas veces nos entretiene ver a alguien morir, ¿verdad?, matar, y a veces tratan la muerte o el homicidio, como algo chistoso, como comedia, ¿verdad? En la cultura de hoy. Vivimos una cultura de muerte. Hay muerte en la ciudad, hay muerte en las escuelas, hermanos. Hay muerte en el camino, el coraje, ¿verdad? Road rage. Hay muerte por donde sea, hermanos. DWI, una persona bajo la influencia del alcohol o las drogas, manejando, hermanos, es una persona que no tiene, que tiene esta conciencia tan entumecida, hermanos, que no considera la vida de otros cuando toma el volante y empieza a manejar. No nos importa. Hay muerte en la casa, hermanos, padres matando a sus hijos por un coraje, matándose uno al otro por algún coraje, un coraje apasionado, ¿verdad? Hay muerte en todo este mundo, especialmente esta cultura, hermanos. ¿Y dónde viene todo esto? ¿Dónde viene todo esto, hermanos? Pues claramente viene del corazón, ¿verdad? Jesús dijo en Mateo capítulo 15, versículo 19, que todas estas cosas, homicidio, viene del corazón, ¿verdad?, del hombre. El corazón del hombre es malo, hermanos. ¿Sabía que usted es capaz de cometer homicidio? No se lleva mucho, hermanos. Es que le aplasten, que impriman ese botón que lo va a causar que se enoje, ¿verdad? Porque yace en el corazón que no está santificado. Necesitamos tanto el Espíritu Santo. Hermanos, una sociedad, una cultura que se ha olvidado de Dios, hermanos, el resultado, el homicidio. Miren Romanos capítulo 1, versículo 28. Romanos capítulo 1, versículo 28. Pablo allí describe, hermanos, una nación bajo el juicio de Dios y describe lo que está sucediendo aquí en este país. Este país está bajo ahorita el juicio de Dios. Cuando Dios entrega este país, muchas veces vemos lo que está sucediendo, las cosas están empeorando, ¿verdad? Las cosas están peores que antes, hermanos, son peores que antes. Para nosotros que hemos vivido ya más de 60 años, 50 años o 40 años, nos acordamos que estas cosas existían en la televisión, ¿verdad?, existían en el corazón del hombre, pero casi no las veíamos. Y ahora, hermanos, ya parece que las cosas, no parece, se están poniendo peor y peor y peor, ¿verdad? Están afuera, abierto, así, todo lo ven. Entra al hogar, los niños ven toda esa violencia y, hermanos, estamos preparándolos para ser homicidas.
Es lo que hace. Si este soldado o militar, este psicólogo militar retirado, jubilado, dice que las cosas que ven ahora en los juegos de video, los juegos violentos, la televisión, hermanos, están acondicionando a nuestros hijos y estamos creando nosotros hijos e hijas homicidas. Dice, la misma manera, los métodos que usa la media de entretenimiento, hermanos, las usan en el ejército, en el Army, para preparar a los soldados poder matar, para condicionarlos a poder matar a otras personas, así, para ir a la guerra. Por ejemplo, yo cuando trabajé en la perrera en los 1880s, yo trabajé en la perrera, era perrero, qué fea palabra, ¿verdad? Nos acondicionaban primero ir antes de salir, allí donde cuidan los perros, a matar los animales. Y me dolía mucho a ver cuando inyectaban un animalito, un perrito, ¿verdad? Un papi con veneno, y se me hacían lágrimas en los ojos, ¿verdad? Quería llorar, verlo, pero me tuvieron allí por 4 meses para acondicionarme a ver la muerte de un animal, para que yo cuando lo haga no sea muy duro, sino más fácil para hacerlo. Lo acondicionan a uno. Es lo que está haciendo los medios, hermanos, hoy. La media social lo que está haciendo. La televisión está acondicionando a nuestros hijos a ¿qué? Matar. Por eso no nos debemos de sorprender cuando niños matan a otros niños en las escuelas. Cuando esos que adolescentes entran a las escuelas con arma, ¿verdad? Y matan a algunos ahí, porque es lo que hacen. Si lee o si escucha las noticias, la mayoría de esas personas son jóvenes que están en los videos, los juegos violentos de video. Los acondicionan a hacer eso, a matar. La misma táctica, el mismo método que usan en el ejército. A nosotros cuando estaba en el Army, lo mismo, nos enseñaban cómo ir a matar a un enemigo, ¿verdad? Cómo matarlo, cómo acabar su vida pronto, y constantemente lo están entrenando uno así, a que es normal, que es algo que tenemos que hacer. Y este psicólogo, Lieutenant Colonel Crossman, dice que él lo que se dedica ahora es descondicionar a esas personas que ya fueron acondicionadas a matar a otros. Por eso los soldados, cuando vienen de la guerra, hermanos, son peligrosos, muchos de ellos, porque vienen ya así enfermos y no es difícil para ellos matar a una persona, porque es algo normal, algo común. Y es lo que está pasando en esta cultura en la que vivimos, hermanos. Mucha violencia, estamos viendo mucho, especialmente los niños, los adolescentes, hermanos. Y por cualquier cosa, ¿verdad? Estaba leyendo un artículo, una correspondencia que decía de que los jóvenes antes, en la guerra mundial, la Segunda Guerra Mundial, a los 18 años, hermanos, entraban a Alemania y listos para dar su vida, ¿verdad? Para matar a los enemigos, dar su vida. 18 años, hermanos. Ahora uno de 18 años se ofende por palabras que le dicen, ¿verdad? Le dicen algo mal y se ofenden. ¿Por qué? Porque estamos muy soft, muy tiernos, demás. Y claro, no debemos ser homicidas, pero hermanos, los hombres ahora, especialmente los jovencitos, se ofenden por cualquier cosita. En la cultura, ¿verdad? Los que andan protestando, los de Black Lives Matter, ya no ni puedes ver los panqueques con la negrita. ¿Se acuerdan de la negrita con los panqueques? Yo no la he pensado como racista, yo pensaba, esa mujer es buena cocinera, ¿verdad? Valga, los panqueques, ahora ya es algo racismo. Estupidez, la cultura se está haciendo más tonta que nunca, hermanos. Cuidado con la palabra necia, porque ahí dice que no digan necio. Pero vivimos en una cultura, hermanos, yo estoy preparado a irme, Señor, ya, cobarde, ya estoy cansado de ver todo esto, pero es que la Escritura dice que los hombres malos se van a hacer peores, se van a empeorar, ¿verdad? La cosa va a estar peor, no es que sea pesimista, soy bíblico, ¿verdad? La Biblia dice que el hombre se empeora. Miren, Romanos capítulo 1, allí en versículo, no voy a llevarlos por todos, dice cómo Dios los va entregando, ¿verdad? De una cosa a otra los entrega el Señor a una mente depravada, y lo vemos la homosexualidad, ¿verdad? El lesbianismo. Pero miren lo que dice el versículo 28, dice así: y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, esta es nuestra nación,
Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados o llenos de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad. Dígame si todas estas cosas, hermanos, que estamos leyendo aquí no se encuentran en nuestra cultura, ¿verdad? En la media. ¿Sí es media o los medios? Los medios, ¿va? The media, los medios. Usted ve todo esto. En todo lo que vemos ahora, todo lo que vemos, hermanos, en la media social, en los medios, en todas las noticias, las películas, las movies y todo eso, esto es lo que se está exaltando, se está glorificando. Miren lo que dice: perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios. ¿Se fija allí? Homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, ve toda la conciencia, todo el hombre, su conciencia sabe que es malo, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. Fíjense, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Esto está escribiendo la nación de los Estados Unidos y México, los carteles y todo, hermanos. Y la razón es porque la avaricia, los gobernadores, los políticos en México, igual aquí, ¿verdad? Ya les dan soborno y no los arrestan, no dejan los carteles crecer porque es negocio. Mucho dinero está entrando y mucho dinero se está entrando también en las bolsas de los políticos. Hay que admitir eso, hermanos. La corrupción de un hombre, del corazón caído, ¿verdad? Y cuando dicen el juicio, Dios va a juzgar a esta nación, ya la está juzgando, hermanos. Ya está bajo juicio. Cuando Dios entrega a una gente a su pecado y a su mente reprobada, Dios ya está juzgando. Porque miren lo que dice el versículo 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Es la ira de Dios sobre esta nación. Y hermanos, la iglesia debe ser la sal del mundo, la sal y la luz del mundo. Pero la iglesia aquí en este país, hermanos, también está condicionada como la cultura, la muerte. Es algo muy, hermanos, esto afecta cómo vivimos nosotros. Lo que hace la media afecta cómo vivimos nosotros. Lo aceptamos. Como dice la Asociación Psicológica Americana, dice, para el tiempo que un niño regular termina su escuela primaria, dice, él o ella han visto 8,000 homicidios en la televisión y 100,000 actos de violencia en la televisión o en los juegos, y se están empeorando. Por eso la cantidad o los números de homicidio en este país, hermanos, están creciendo. Está creciendo. Los niños que ven la televisión y juegan juegos de videos violentos, están, como dije, acondicionados y desensitizados. ¿Sí entienden esa palabra? Desensitized. Como los soldados en el ejército, en las armas, las armas de fuerza o fuerzas de Army. En otras palabras, estamos enseñando a nuestros hijos cómo matar. Y entonces no debe sorprender que un chavalo tome un AK-47 o un AR-15 y va y mata. Pronto le echamos la culpa a las pistolas, ¿verdad? Debemos estar echando la culpa a la televisión, a los medios, al entretenimiento, a los padres por dejar esas cosas, a los videos, hermanos. No, vamos a la arma, ¿verdad? A las armas. Y no estoy defendiendo las armas, que hermano, es lógico eso. ¡Qué estupidez! Mire, David mató a Goliat con una piedra, ¿verdad?
Ese utilizó la piedra bien, mientras Caín utilizó la piedra mal, matando a Abel. La piedra no es el problema, es la persona. Sí, el corazón del hombre. Y en veces, hermanos, la muerte lleva una portapapel. ¿Sabe qué es un portapapel? Clipboard. Y está vestido de una, ¿cómo dicen? Una bata de laboratorio. Esos que hacen la ciencia, que matan, ¿verdad? Que causan la muerte. Pero son las pólizas de la salud hoy en día, y los filósofos que dicen que que la vida no es tan importante, hermanos. Estas palabras persuadan nuestra cultura que el matar muchas veces tiene beneficios y el suicidio es racional, y que la muerte natural es indigna. Estas palabras: no tienes que esperar a morir. Si quieres morir ya, te podemos ayudar a morir ahorita, ¿verdad? Yo y mi esposa años atrás vimos una película. Se trataba de una persona discapacitada. Pues mi esposa quería ver la película de un hombre que estaba en silla de ruedas, que tuvo un accidente. Un hombre tenía dinero y su familia, gente rica, y tuvo un accidente y estaba ya discapacitado. Y en esta película él llegó a conocer una muchacha muy bonita, muy, con muchos morales, una mujer muy moral y todo. Y un día le dijo a ella, tenían un tiempo muy bonito, se habían enamorado, pero él nomás estaba pensando en sí mismo. Y estábamos yo y mi esposa viendo la película, ¿verdad? Y todo iba muy bien hasta que llegó un punto donde dice él: voy a quitarme la vida, porque no valgo como ser humano así como estoy en una silla, ¿verdad? No tengo razón por qué vivir. Así que voy a ir a, como le dicen, assisted suicide, como le dicen, es el suicidio que te ayuda a alguien, el doctor a hacerlo, te inyectan y te mueres. Y ella se enfureció mucho y le dijo: ¿cómo puedes hacer eso? Nomás pensar en ti. Dice: ¿y qué? Yo quiero una vida contigo. Pero la película lo que hizo es dar aprobación al suicidio asistente, o el que asiste, o que ayudan a hacerlo. Y nos levantamos, nos fuimos del teatro, nos salimos. Yo y mi esposa, se molestó mucho mi esposa. Digo: qué cobardía, dice mi esposa. Para uno, ¿verdad?, está discapacitado y quiere quitarse la vida, dice mi esposa. Tenemos propósito. Ve lo que pasa, lo que sucede cuando no tenemos a Dios en nuestra vida. Silvia, mi esposa, Dora y otros, Slayton, tienen propósito, hermanos, y glorifican y cuentan de las obras de Jehová en esa situación. Es difícil para mí, así que yo no fui llamado para eso, pero ella fue llamada para eso, para enseñarnos, hermanos, lo que es fe, lo que es creer en Dios y los propósitos de Dios. Ellos nos enseñan a nosotros a alabar a Dios, aunque haya dolor y haya una desesperación aparente que aparece, pero no es. Nos enseñan cómo cuidar a otro ser humano y vivir para otro ser humano que está en esa situación, ¿verdad? Y eso es, hermanos, lamentablemente hoy en día algo que es causa de deshonra en este país, en esta cultura, que una persona que va a nacer discapacitada o va a nacer enferma no es digna de vivir, porque es puro desperdicio de dolor, de emoción y las finanzas. ¿Sabes qué vas a tener? Tu bebé va a salir mal, va a salir deformado, y te sugerimos el aborto para el bien tuyo emocionalmente y para el niño, para que no vaya a sufrir, la niña no va a sufrir. Y la gente dice: ok. Acuérdense, Dios lo formó y lo entretejió dentro del vientre de su madre, y tiene propósito esa persona. Será deformado su cuerpo, pero no su mente, o será deformado su cuerpo, su mente, pero no su espíritu. Para mostrarnos a nosotros, hermanos, estar agradecidos con Dios y saber amar y cuidar a otros sacrificialmente. Es fácil para decir, dicen muchos, ¿verdad? Pero hacerlo, claro, se requiere un sacrificio. Se requiere uno morir en sí mismo para otra persona, para el bienestar de otra persona que quizás no tiene lo que yo tengo, ¿verdad? O lo que tú tienes.
Pero es un regalo de Dios para que aprendamos nosotros a cuidar, amar, tener compasión, así como Dios tiene compasión de seres humanos deformados por el pecado. Pero hoy en día la muerte se aprueba por esas cosas porque incomodan, ¿verdad? El bebé te va a incomodar, estás embarazada, te va a incomodar tu vida. Va a ser un obstáculo para tu carrera y tu felicidad. Así, deshazte de eso, quítatelo. Es el corazón del hombre, hermanos. Hoy en día la cultura, hermanos, nos dicen que una persona anciana, una persona que nació antes de su tiempo, una persona discapacitada, una persona que está deprimida o se está muriendo es un peso, una carga que no debemos de tener. Encierra a tus abuelitos, a tu mamá, a tu papá, ancianitos, a un asilo ahí donde los cuide alguien más, porque te van a causar molestia a ti, ¿verdad? Es el egoísmo del corazón de la persona. Nuestros padres nos aguantaron, nos amaron, nos cuidaron cuando nosotros éramos niños necios y ¿qué? Implacables. Y luego ellos ya ancianitos y son molestios porque tienen necesidad y claro, sufren que no pueden como antes y su mente se está acabando, y nos deshacemos de ellos. Es una molestia. Echa al viejito, la viejita ya a donde alguien más los cuide. Y hermano, no estoy aquí para condenar a nadie que lo hizo, lo ha hecho. Pero es la cultura que nos ha afectado. Lo que la cultura nos dice nos afecta en cómo vivimos nosotros, hermanos. Quítate esa molestia. Mata a ese que te está impidiendo tu felicidad, sea un embrión, un feto o sea una persona grande, ¿verdad? Hay hombres que matan a su esposa porque quieren a otra mujer. La envenenan o viceversa, la mujer envenena a su marido. Road rage, no sé cómo dice, coraje en el camino, ¿verdad? La ira en el camino, esa persona me molestó, me ofendió y ahí vamos, empieza todo. ¿Y quién no es culpable, hermanos? Todos somos culpables en una forma u otra de eso, ¿verdad? De la ira en el camino. Estamos haciendo alabanzas, se nos mete alguien y no. XROK, canal 26, ¿verdad? Ojalá nadie lo dice, yo no digo eso. Pero hermanos, el matar a un bebé, hermanos, es una cosa mala, así como Faraón cuando intentó de ahogar a todos los niños, ¿se acuerdan? Faraón, Herodes. El descuido, hermanos, el matarte tú mismo en el suicidio es malo. No hay justificación para el suicidio, porque tú no tienes el derecho de quitar tu propia vida, no tienes ese derecho. O el homicidio de uno mismo a través del abuso de drogas y alcohol. Ese es abuso, te estás matando tú, estás cometiendo homicidio contra tu cuerpo. O como dije, cuando una persona se comporta en una manera riesgosa de andar jugando con las cosas peligrosas, hermano, mucho cuidado, como Russian Roulette, ya sabe quién es ese, ¿verdad? Agarra una arma, ¿verdad? Y le quita una bala, la quita todas las balas, deja una y anda jugando ahí. Eso es homicidio. El endrogarse. El tomar drogas, porque endrogarse, pues ya sabemos que es deuda. Pero hay otro homicidio, hermanos, el del corazón, ¿verdad? Miren lo que dice el Señor Jesucristo en Mateo, y esto ya voy a para terminar. Mateo capítulo 5, versículo 21. Y aquí el Señor se está refiriendo a los 10 mandamientos, al sexto mandamiento. Y luego va a también hablar del séptimo mandamiento la próxima semana, o eso si no salgo.
En versículo 21 dice San Mateo capítulo 5, versículo 21. Y viste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. ¿Verdad? Pero mire que es el Señor, no está malinterpretando, no está dando su nueva ley, está hablando lo que significa verdaderamente la ley de Dios. ¿Ves? Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano o su hermana, ¿en serio, hermanos? ¿Será culpable de qué? De juicio. Este enojo que describe aquí, hermanos, es el enojo con el intento de destruir esa vida. Con chisme, con mentiras, ¿verdad? Con falso testimonio, el deseo de que le vaya a alguien mal. Eso es este enojo. Y quizás tú has tenido este problema, ¿verdad? Alguien que tienes coraje, enojo con esa persona y dices, ay, ojalá le caiga una piedra del cielo, ¿verdad? O algún trueno, ¿verdad? Un relámpago, ¿verdad? O que te digan, sabes que esta persona tuvo un accidente dentro de ti, y dices, qué bueno, gracias a Dios. Es un enojo, hermanos, que somos todos dispuestos a padecer. Todos. Cuando te enojas con alguien, ¿verdad? Por eso es necesario perdonarnos unos a los otros. No justifica uno enojarse con un hermano, una hermana. No lo justifica. Ni con tu prójimo. Cuando dice el salmista en 139, yo aborrezco completamente a los impíos, está hablando de ese aborrecimiento justa indignación justa, que el que ofende a Dios, ¿verdad? El que habla mal de Dios, blasfema contra Dios, nos molesta, es un molestio, pero no es un aborrecimiento, un odio de matar. Al contrario, debemos orar por la misericordia de Dios sobre esa persona, ¿verdad? Sobre los impíos. Pero miren, hermanos, tan sencillo, el que se enoja contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuao, se están peorando las cosas, fatuao ya es una cosa, hermanos, ofensiva, quedará que expuesto al infierno del fuego. These are serious, son cosas muy serias, hermano. Así que el Señor lo lleva más allá, hermano. Dios está diciendo, sí, está escrito en piedra por el dedo de Dios, pero también está escrito en el corazón, la conciencia. Que es malo ante Dios que nos enojemos. ¿Y cuántos nos hemos enojado contra un ser querido? Miren lo que dice, a ver si lo tengo aquí, se me hace que lo dejé. No, aquí dice el catecismo de Heidelberg. Dice sí, hablando de la respuesta de la pregunta, ¿qué exige Dios en el sexto mandamiento? Que ni por mis pensamientos, palabras, actitud y aún menos por mis actos, por mí mismo o por medio de otro, llegue a injuriar, odiar, ofender o matar a mi prójimo. Por el contrario, que renuncie a todo deseo de venganza, que no me haga mal a mí mismo o me exponga temerariamente al peligro. Para impedir esto, el magistrado posee la espada. El gobierno tiene el derecho de vengarse. Y luego la segunda pregunta, la 106, dice, ¿este mandamiento solo prohíbe matar? Respuesta, al prohibir la muerte, Dios nos enseña que Él detesta todo lo que de ellos se origina, como la envidia, el odio, la ira, el deseo de venganza, considerando todo esto como verdadero homicidio. Es como si estás matando a la persona. Es lo que dice. ¿Qué dice 1 de Juan capítulo 3:15? Cualquiera que odia a su hermano es homicida. Cualquiera que odia a su hermano o a su hermana es homicida. A murderer. Y luego Proverbios 12:18 dice que palabras negligentes, palabras así a lo menso, como dicen, ¿verdad? Son como una espada que penetra. Matas a la persona con tus palabras. ¿Cuántas veces, hermano, has tú matado a tu esposa o esposa a tu marido? ¿Verdad? Con tus palabras. ¿Verdad?
Mi esposa es muy sensible, hermano, muy delicada, porque siempre le estoy diciendo que está muy bonita, la quiero mucho. Cuando entra, digo, ay, viene Miss América, la elogio mucho a mi esposa. Y una palabrita de enojo, se pone triste y llora. La penetré con una espada, hermano, la maté. Una tontería. La pura palabra latosa le ofende mucho a mi esposa. Ay, mi amor, ¿cómo me da lata? A las 3 de la mañana quiere que le rasque la cabeza y estoy cansado. Estoy soñando, apenas rescaté a una princesa de un dragón y luego mi princesa verdadera me habla. Pues me molesta. Y me dice, ¿cómo era la princesa? Pues poca rubia con ojos azules. Se enoja. No dije rescatar de un dragón, no estoy diciendo nada más, ¿ok? Son las películas que vemos, ya ve. Cinderella y todas esas, Snow White. La gente ahora mucho cuidado, ¿verdad? Ayer dijeron que una hermanita dijo una palabra, pero es Galilea, de Galilea, ¿verdad? Está diciendo a mi esposa, ya que los discípulos hablaban de una forma que decían los demás, estos han de ser de Galileos, como hablan. Yo creo que eran del barrio, ¿verdad? Eran discípulos, eran del barrio. ¡Órale ese! ¡Ah! Dijo ese, ¿verdad? Creo ayer dijo un hermano una palabra que para muchos es ¡ah! En inglés no se ve tan feo, ¿verdad? Soccer, you soccer, ¿verdad? Y en español se oye feo, ¿verdad? Yo me reí cuando me dijeron, y dije, ay, que hermana del barrio, es así, son picosas. Amén, gloria a Dios. En Gálatas capítulo 5, ya voy a terminar ya con esto. Claro, no justifica ser crudo ni rudo, ¿verdad? Pero hay cosas que nos deja Dios para recordarnos que necesitamos mucha oración y gracia, ¿verdad? Ya de 30 y tantos años de cristiano, digo, Señor, ¿por qué no ha cambiado de esto? Porque sí te tengo necesitado de mi gracia, en mi misericordia.